¿Qué tranza banda? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, como ya vieron en el título, acabo de sufrir un pequeño percance. Me acaban de dar un golpe en el carro. Fue del lado de la puerta, no fue mucho, pero ahorita, bueno, ya nos arreglamos. El señor le iba a hablar al seguro. De hecho, yo no tengo seguro. Algo les iba a preguntar, no sé si afecta en algo que la persona que te pegó le hable a su seguro y tú no tengas seguro, porque de hecho le comenté a este señor, sabes que no tengo seguro, no hay ninguna bronca para que, ahora sí que no vaya a salir yo afectado, ¿no? Entonces pues el señor muy accesible, él sabe que él tuvo la culpa y pues dijo que iba a cancelar lo de su seguro y que cotizara para ver cuánto me cobran por sacar el golpe. Ya coticé y cobran 700 pesos. Van a sacar el golpe, le van a arreglar la moldura y pues creo que lo van a dejar hasta con primer ya preparado, nada más para que reciba la pintura. Pues entonces ahorita les voy a mostrar el golpe. De hecho yo iba así cruzando la calle y el señor salió de reversa y fue donde me impactó. De hecho no fue mucho porque alcancé también a girar el carro. Y pues, pero sí me dobló toda lo que es la puerta. De hecho, para cuando ustedes estén viendo este video en la tarde, noche, o si no es que al otro día, yo ya publiqué en el grupo de Team Grand Am las fotografías de cómo quedó el carro. De hecho también me tronó el retrovisor. Bueno, no el retrovisor como tal, sino los tornillos. Ahorita me dirijo hacia una refaccionaria a comprar un plastiacero para repararlo. De hecho sí, ya lo había reparado anteriormente. Y les comento, el señor muy accesible y llegamos a un acuerdo. Me dijo que cotizara y él se iba a hacer cargo de todo, hasta el plastiacero y la gasolina va a pagar. Y pues bueno, así es, amigos. Otra cosa que les quería comentar, por ahí en el grupo de Team Grand Am subí una publicación donde puse que aguas con los mecánicos. Les comento por qué. La semana pasada se me quedó parado el carro. No sé si recuerden que ya les había comentado que la marcha hacía una falla, como que tardaba en arrancar, como que le costaba trabajo. Pues ese día se quedó parado el carro, ya no quiso dar marcha. Le hablé al eléctrico y me comentó, pues, obviamente, ¿no?, que era la marcha. Bueno, más bien yo le comenté que era la marcha, para que no fuera a empezar con que hay que bajarte el motor y todo ese desmadre. Ya saben cómo se las gastan los eléctricos. Entonces, perdón, es que iban a pasar unos viejitos. Entonces, a lo que me comentó, pues, sabes que si es la marcha. Y según él le dio unos golpecitos, que porque luego así arrancan, que se despegan, pero no funcionó. Entonces bajó la marcha y me comentó que se le iba a llevar. Y le dije, ¿sabes qué? Pero ¿cuánto me vas a cobrar? Porque muchos no te dicen y a la mera hora te salen con que no, son 1,000 pesos, 1,500. Y me dijo, mira, yo por cambiarle el automático y los carbones te cobro 1,000 pesos. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo mi eléctrico de confianza, nada más hazle algo para que arranque y yo podérmelo llevar, porque yo sabía que nada más era la marcha, el carro no falla de nada. A lo que esta persona, pues, según fue, regresó y le hizo un truquito y me dijo, ya arrancó el carro y todo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Llévalo a arreglar, urge que lo lleves a arreglar, porque sabes si es el automático de tu marcha. Dice, para que lo lleves a reparar, porque con ese truco que le hice nada más te va a arrancar unas 2 o 3 veces más y la chingada. Entonces al otro yo estuve preguntando por el automático. Realmente no es caro, costaba 350, entre 300 pesos y 500 costaba el automático. Entonces ya me decidí, yo se lo iba a cambiar, pero viendo unos videos resulta que también eran los carbones. Y yo le pregunté a mi eléctrico que tengo de confianza y me dijo, primero checa los carbones. Por ahí en el grupo de Team Grand Am también subí unas fotos, en este mismo post subí las fotos de cómo estaban los carbones. A lo que me dijo, primero cambia los carbones, si son los puros carbones pues va a quedar. Entonces me dediqué a buscar los carbones, porque la verdad eso sí es, bueno, a mí me costó mucho trabajo conseguir los pinches carbones, porque no en cualquier lado los venden. Pues ya se cambiaron los carbones y la marcha está en perfecto estado. Arranca el llavazo, ya tiene la fuerza. De hecho ahorita, perdóname, se me cortó el video.
De hecho, les comentaba, el carro arranca ya la primera, la marcha ya no pierde fuerza. Se escuchaba como si estuviera descargada la batería, pero no era eso. Entonces, cambiando los carbones, la marcha estaba perfectamente. Ya lo llevé con el eléctrico también ya el carro, ya le hice unas pruebas y me dijo que todo está bien. Entonces, para lo que es toda esta conversación, este choro que les estoy echando, es para que tengan cuidado. Ustedes también anímense a meterle mano a su carro, a lo que es su motor. No pierdan el miedo. Total, ¿qué puede pasar? Si algo ya está descompuesto, ustedes quítenlo, vean videos y para que ustedes también lo arreglen, métanle mano a su motor. Lo más que puede pasar es que lo echen a perder más de lo que ya estaba. De todos modos, si no pueden o no les queda, llévenlo al eléctrico, al mecánico, donde lo tengan que llevar, y ya que se los arreglen bien. Pero ustedes ya conocen, le han metido mano a su carro, ya van a conocer más su carro, para que el día que les pase eso, porque obviamente si hay gente que siempre lleva mucha herramienta, pues obviamente si les pasa eso, no van a tener bronca, porque ahí mismo lo bajan y lo arreglan. Pero como yo, que en ese momento era una urgencia, me salí rápido y no llevaba nada, entonces pueden estar en esa situación que aunque ustedes sepan y tengan el conocimiento de cómo hacerlo, no llevan ni siquiera herramienta y tienen que pedir ayuda o apoyo a algún mecánico, algún eléctrico, que fue mi caso. Pero para eso ustedes ya van a saber qué es lo que le falla a su carro, cómo está armado, cuáles son las cosas nuevas que ustedes tienen y así, para que no lleguen y les digan, no, pues es que hay que bajarte todo el motor y la chingada, cuando simplemente es un fusible. Entonces para eso es este choro, amigos. Y a ver, déjenme, a ver si no se me corta el video, perdón por la... Vamos a ver aquí cómo arranca, chéquense. Y escuchen la fuerza que tiene el carro al arrancar. Vean cómo arranca el llavazo. No tengo ninguna bronca. Les digo que no lo he arreglado, es por el filtro de aire que algo trae. Este es de las luces, ya les había comentado en videos anteriores. Bueno, pues vamos a apagarlo. Y pues bueno, amigos, déjenme mostrarles cómo quedó mi carro después del madrazo. De hecho, no traigo el retrovisor. Vamos a verlo. Vean, banda, aquí ya estamos afuera del carro. De hecho, estamos aquí en la refaccionaria. Vean cómo quedó. Vean, lo sumió de toda esta parte. Desde aquí hasta acá se ve el madrazo. A ver si se alcanza a ver así de ladito. Creo que sí se alcanza a ver lo que es esta parte. Vean. Pues así quedó el carro. Este también se tronó. Yo ya lo había arreglado anteriormente. Nada más son los tornillitos, porque no sé si muchos traigan que les meten un tornillo desde aquí afuera hasta acá adentro. Entonces ahorita yo nada más son los tornillitos que se los volví a meter en la base. Yo le había puesto plastiloca. Fue lo bueno que tenía plastiloca y se tronó la pura plastiloca. Ahorita volví a meter los tornillos y le voy a poner plastiacero. Ahorita se los muestro en este video para que vean cómo queda y cómo lo pongo. Por si alguien tiene ese detalle, pues sepa cómo arreglarlo. Pero vean cómo quedó. No es tan el madrazo, pero también el vidrio cuando baja como que truena tantito. Yo creo también lo van a checar de saber si ojalá nada más haya doblado algo y se pueda reparar para no cambiar todo el sistema. Y pues bueno, la puerta ya coticé, me van a cobrar 700 pesos. Bueno, le van a cobrar a este señor por sacarle el golpe. Van a reparar la moldura, lo van a lijar todo, le van a empastar donde tengan que empastar y me la van a dejar como estaba la puerta. Ahora sí que emprimada, preparada nada más para recibir la pintura. Déjenme comprar el plastiacero y ahorita les muestro cómo se repara. Ya tenemos aquí el plastiacero. Chequen, es este. Muchos lo han de conocer, que son dos jeringuitas que bajan y se mezclan, pero yo conseguí este. Me parece que era un poquito mejor porque trae una latita de acero. Y pues sacan pasta y lo mezclan con este tipo de endurecedor supuestamente, y ya se lo ponemos. Entonces este tiene un precio de 90 pesos. Bueno, como acaba de costar 90 pesos, no sé si esté más barato en otros lados. Vamos a reparar ese retrovisor, les muestro cómo y ahorita lo instalamos. Vamos a ver, ahorita los veo, man. Este desmadre, chéquense. Esos son los tornillos que se le ven reparados. Son estos. Se rompieron las bases nada más. Si ven, les había puesto con la loca, plastiloca más bien. No alcanzo a enfocar.
pero ahorita ya los volví a meter en su base. Chequen, de hecho, como les comento, traía 2 tornillos, uno, dos, desde aquí afuera hasta dentro del carro. Entonces ahorita nada más, por suerte se rompió la plastiloca, les digo, aquí quedó la base, aquí se alcanza a ver. Entró este tornillo, no lo puedo sacar, ya lo metí a presión. Aquí ya lo apreté con las pinzas, pero ahora se le pone ahí plastiacero y ya. Déjenme ponérselo, revolverlo, aquí ya lo tengo. En un cachito de acrílico para revolver. Déjenme colocarlo y ahorita les muestro cómo queda ya pues. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away, I heard you like to stay out late, I heard you had a couple boyfriends, I heard they didn't treat you right, I heard you're hated by your girlfriends, cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold, where she came from nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession, got bad intentions. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that. Bueno amigos, después de ese proceso ya alcanzaron a checar, chequen aquí, es que no alcanza a enfocar bien la cámara, a ver si aquí enfoco. Ahí podemos ver todos los embarrados. Los tornillos traen una cuerda por abajo también. De hecho aquí se alcanza, no se alcanza a ver. Vean, aquí ya quedó todo embarrado, nada más hay que esperar a que seque y volverla a meter en su posición. Aquí están las tuercas que van por dentro. Volver a conectar este ya no tiene nada de ciencia, volver a colocarlo. Como les digo, muchos les meten se les hace más fácil meter tornillos desde aquí hasta dentro del carro, que se ven todos feos aquí los pinches tornillos. Ven, yo se los tapé y arreglé la pieza como debe de ir. Vean, volví a poner los tornillos, aquí está la tuerquita y ya se mete, y por dentro del carro se le mete y ya queda por fuera normal. Bueno banda, pues bueno, este ha sido un pequeño video, nada más prácticamente para explicarles lo del mecánico, lo que había pasado con el mecánico, bueno, con el eléctrico, sobre lo de la marcha, y pues para mostrarles el golpecito que me dieron. Ya se va a llevar a reparar, de hecho miren, ya está el retrovisor puesto, vamos a verla.
Ahí se alcanzan a ver las tuercas que se repararon. Aún no seca al 100% porque dice que tarda 24 horas. Pero ahorita ya pasaron 2 horitas y pues ya más o menos ya fijo, ya se mantiene. Entonces ya les estaré mostrando yo creo que lo van a ver, este video lo van a ver, si no es que el viernes en la noche, el sábado en la mañana. Y tal vez el lunes lo estaremos llevando a que lo reparen. Pero vean, ahí está el retrovisor y no tiene los tornillos cruzados de lado a lado. Espero medio les sirva este video porque nada más una explicación rápida. Y pues bueno, de ahí en fuera el carro no tiene ningún otro percance. A ver si se alcanza a notar lo que les comentaba del vidrio. Chequen a ver si se escucha cómo truena. ¿Lo vieron? Ahí se ve cómo pega. Sí. Copyright, si no me clausuran el video. Vamos a ver. Ahí se ve. Ahí se escucha cómo pega. También van a tener que checar eso. Pues bueno, ya nada más queda montar, esperar las 24 horas a que seque bien. Y pues sería todo, ya les estaré mostrando en los siguientes videos. Ahorita va a quedar pendiente lo de la pintada porque en la mañana, como les comento, salí a comprar pan y vean lo que pasa. Esto es cosa de segundos. Bueno, banda, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Sobre todo déjenme su like, así entre más like tengan los videos, pues más se muestran a YouTube y más gente se va sumando para hacer esto más grande. Pues bueno, los dejo, banda, que tengan un excelente fin de semana. Saludos.